Hola, mi nombre es Luis Diego Villegas. Soy abogado, graduado de esta universidad y el día de hoy he sido invitado por el profesor José Luis Mora para poder hablar un poco con ustedes respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y cómo esta declaración ha afectado no solo a lo largo del tiempo, sino también cómo al día de hoy esta declaración sigue siendo un elemento importante que nosotros, tanto como los abogados como periodistas, utilizan esta declaración en su día a día. Entonces vamos a estar hablando el día de hoy sobre este tema. Lo primero es recordar lo que ustedes ya han estudiado en este cuatrimestre, ¿verdad? Que esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es su nombre completo, pues nace como un elemento jurídico posterior a la Revolución Francesa, ¿verdad? Es como el pináculo filosófico y jurídico al que se logra después de este conflicto bélico en la nación francesa. Y tiene esta particularidad, ¿verdad? Que es la caída de la monarquía francesa con todos sus abusos históricos para que finalmente la burguesía pues tome control político del país, ¿verdad? Si bien esta ha sido una revolución que se ha tratado de manejar desde que el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como decía Abraham Lincoln en algún momento, en realidad la Revolución Francesa tenemos que tener claro que jurídicamente hablando, lo que buscaba era beneficiar a la burguesía. Y desde esta perspectiva, la burguesía también toma en cuenta que elementos que los beneficien a ellos también van a beneficiar a las personas más pobres, ¿verdad? Entonces señalan algunos elementos, pero no fue directamente el beneficio absolutamente para todos. En ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hoy literatura de Víctor Hugo, como por ejemplo Los Miserables, a los cuales los invito a leer los que no lo han leído, o pueden empezar si gustan con las versiones cinematográficas también, pero nos retrata esa doble situación que existía en la Francia postrevolución. Por un lado, teníamos los elementos de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad que también están establecidos en este documento de manera tan precisa y tan correcta, pero también teníamos cómo eso se reflejaba en un completamente dejar hacer, dejar pasar, y en donde la intervención estatal se redujo de una monarquía que controlaba prácticamente todo a un Estado a partir de esta declaración que era completamente liberal y que su intervención era prácticamente para el ejercicio solamente de la vindicta pública o lo que llamamos la venganza pública, ¿verdad? La ejecución de los delitos y de las penas. Pero ese es el contexto, digamos, general que jurídicamente podríamos tener este, en este marco. A partir de la declaración hay diferentes elementos que son importantes para la ciudadanía de aquel momento a lo largo de la historia y para el día de hoy. Y sobre ese tema vamos a estar discutiendo entonces en este espacio. Vamos a trabajar unos minutitos con esto porque es importante también contextualizar esto un poco en la historia para entender en dónde estamos, ¿verdad? Bien es decidido que no se puede saber a dónde estoy si no sé de dónde voy. Y entonces lo primero que teníamos que analizar era precisamente esta parte. Repito, yo sé que ya lo han analizado en el curso, entonces no voy a repetir todo lo que ya ustedes han estudiado y analizado respecto a los procesos que existieron en toda Europa, pero especialmente que se cristalizan en Europa en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y que recordemos que parte de la Revolución Francesa, ¿verdad? El elemento, digamos, la gota que derrama el vaso para que la Revolución Francesa se pueda llegar a cabo, aparte de los elementos internos, de forma externa también es la Revolución de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos se confabulan para que en 1789 se logre esta declaración. La hemos estudiado desde que estábamos en la escuela y colegios, pero hoy ya podemos entrar desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque esta constitución o esta declaración en realidad es la fuente que inspira al derecho constitucional que tenemos hoy en día, ¿verdad?
esta determinación jurídica que se hace en la declaración empieza a ser adoptada por diferentes naciones, ya sea por convicción o ya sea por imposición. Estas ideas, por ejemplo, son traídas a España a partir posteriormente de las invasiones que hace Napoleón y toda la influencia que tiene este periodo napoleónico en tierras españolas y posteriormente permea alguna parte de la sociedad que trae esas historias hacia el Nuevo Mundo. Y es aquí donde el estar tan lejos de la corona, donde hay menos control y donde las fuerzas políticas no solamente carecen de la fuerza estatal que brindaba la monarquía española, sino que además empiezan a analizarse de manera diferenciada estos conceptos cuando me doy cuenta que yo, como originario español, que ahora tengo tierras en este nuevo mundo, puedo desarrollarme sin la corona, donde yo puedo hacer mi vida sin la necesidad estricta de que tenga un monarca dirigiendo mi vida, y sino que más bien yo puedo tomar estas determinaciones. Y eso parte de entonces de que cómo va permeando, por ejemplo, en nuestra América Latina, esta declaración, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, y lo podemos hablar un poco más adelante, hablar de reyes y de monarquía para nosotros en Costa Rica es un tema rarísimo. Nosotros vemos las noticias de la corona española, del rey Carlos en Inglaterra, de los monarcas en Holanda, y nos parecen elementos decorativos, nos parecen incluso hasta irrisorios. Y no comprendemos por qué en España, en Inglaterra y en estos países que tienen tan instaurada la monarquía, es una institución tan respetada, porque nuestra realidad parte de otro elemento, ¿verdad? La corona lo que tenía eran representantes en la América Latina y por lo tanto tenían mucha libertad los españoles que venían. Y parte de ahí es que empieza después esa relación de los españoles con los criollos, con los autóctonos, y empiezan a ver que esa diferencia tan marcada que estaba en Europa ya no existe en América Latina. Y no solamente porque empiezan a verse como personas similares, sino que empiezan a ver que la cooperación entre todos permite el desarrollo, pero que también la implementación de las ideas de este liberalismo inicial de manera pura permitían abusos que no eran controlados por nadie, ¿verdad? Basta estudiar, por ejemplo, en nuestra historia nacional, lo que fue todo el tema de las encomiendas y el abuso que se hizo con la población indígena, que incluso el día de hoy tiene consecuencias. Pero bueno, parte de esto es cómo se fue desarrollando esta Declaración Universal de una manera práctica, porque vamos a ver la parte filosófica, la parte muy interesante y la aplicación práctica y bonita, pero también parte del trabajo que tienen que realizar ustedes como periodistas, ¿verdad? También en la crítica y la denuncia cuando las situaciones no son completamente como se quieren aparentar por instituciones, por el Estado, por elementos privados. Y por eso también es importante conocer estos conceptos. Otro elemento importante que ha desarrollado esta convención de derechos que establece la Revolución Francesa es cómo ha permeado a lo largo de la historia toda la normativa existente a partir de esta línea. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchos de los elementos en los cuales se basa es traer al momento de su redacción todos estos principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que también se le conoce a esta declaración de forma reducida a su nombre. Entonces, los derechos a la libertad, los derechos de la propiedad privada, el derecho de libre expresión, el derecho a que el Estado no intervenga en la vida privada, la limitación del Estado a tres elementos básicos que inicialmente se establecieron, que fueron la ley, la moral y el orden público, se mantienen hoy en nuestro reino. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país hoy en día todavía tiene esa redacción.
el Estado no puede intervenir siempre y cuando no puede intervenir una actividad privada, a menos que ya esté violando la ley, que hay específicamente una ley que prohibió una conducta y se esté realizando, o que esté violando la moral, o que esté violando el orden público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el derecho a manifestación que tenemos en nuestro país, la posibilidad de que yo pueda salir con pancartas, con gente que piensa igual que yo, hacer una manifestación pública a favor o en contra, está en esa constitución y nace a partir de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Dónde viene la intervención estatal, por ejemplo? Cuando esta manifestación irrumpe el orden público. Pero mientras no irrumpa el orden público, no hay ningún problema. Podemos manifestarnos. Mientras yo no viole propiedad privada, mientras yo no viole un portón, mientras yo no quiebre ventanas, mientras yo no raye paredes, mientras no haga manifestaciones que afecten a otras personas, yo puedo manifestarme sin ningún problema. Y ahí todo esto nace de esta Declaración Universal, ¿verdad? De la opresión que sentía el pueblo francés ante el monarca, ahora sí a poder hablar y decir, siempre y cuando no infrinja los derechos del otro, ¿verdad? Entonces, estas determinaciones que se establecen eh, de parte de la Declaración Universal todavía tiene repercusiones en nuestro país. Y por eso es importante que podamos estudiarlo y que podamos analizarlo, ¿verdad? Benito Juárez, por ejemplo, lo reducía en una frase muy interesante, ¿verdad? Que decía, el derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es una forma sencilla de establecer, por ejemplo, el principio de libertad que establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Siempre y cuando yo respete los derechos de los demás, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera hacer. Y estos principios se traslapan y se llevan también a elementos culturales y educativos que durante tanto tiempo nos han llevado al desarrollo de nuestro país. Vemos que, por ejemplo, la capacidad de que hoy en día tengamos una ciudadanía crítica que pueda tomar un texto emitido, por ejemplo, por el Estado, por un medio de comunicación, contrastarlos y criticar ambas posiciones y tomar una posición propia y personal es parte de lo que esta declaración nos ha permitido. Que no seamos, dice el himno al 15 de septiembre, siervos menguados, ¿verdad? Que no sepamos personas que bajan la cabeza simple y sencillamente porque alguien dice, sino que podamos tener esta capacidad de decir, yo opino diferente, yo pienso diferente, a mí me parece que nos podamos sentar y hablar y discutir, ¿verdad? Recordando que discutir no es pegar gritos, es plantear una posición y yo poder plantear una posición opuesta y hablar respecto a esas posiciones. No necesariamente para convencer, sino para precisamente establecer esas diferencias y en las diferencias poder construir. Todo esto que hoy en nuestro país nos parece normal, nos parece regular, que eso, vamos a decir, eso siempre es así, ¿verdad? Dice algunas personas, no siempre fue así y nace del desarrollo que ha tenido por todos estos años, a partir de 1789 y esta declaración. Y cómo fue permeando las diferentes poblaciones francesas, después españolas, después en la capitanía de Guatemala, después en el Virreinato de León, como posteriormente en la provincia de Costa Rica y después en toda nuestra historia nacional. ¿Eh? Si queremos ver esto, por ejemplo, en elementos prácticos en la historia de nuestro país, la declaración de independencia es un elemento claro. El 15 de septiembre se declara la independencia de 1821 en Guatemala. Viaja mediante caballo y burro a través de toda la capitanía hasta el virreinato hasta la capital León, que era la distribución política que teníamos. Nosotros pertenecíamos a León, Nicaragua. Y ahí se detiene y se hace una segunda acta, que es el acta de los nublados del día, en donde dice, ok, sí queremos ser independientes, sí estamos de acuerdo con la independencia, queremos ser independientes, pero no sabemos si queremos ser una nación independiente, un pueblo independiente, o nos vamos a unir al que imperio que está haciendo Iturbide, como independientemente queremos ser para vivir a partir de una gobernación que se está estableciendo en México.
y ambas actas llegan a Costa Rica, ¿verdad? El 23 de octubre de 1821, y lo que se hace es hacer un cabildo abierto. Se llama a los representantes de San José, de Alajuela y de Heredia para que en Cartago hablen y discutan, ¿verdad? Y entonces vienen las discusiones, incluso conflictos que se generaron, ¿verdad? Pero el 29 de octubre de 1821, que es la fecha en donde el pueblo de Costa Rica dice, queremos ser independientes. La independencia de nuestro país no nace de un conflicto bélico, nace de una conversación, una discusión que venía permeando todos estos elementos. Y desde ese momento al día de hoy, nuestro país ha llevado diferentes procesos en donde siempre lo que ha primado es la conversación. A pesar de que hemos tenido conflictos bélicos, 1949 y nuestra última revolución civil en 1955, a pesar de estos conflictos bélicos, hubo muchas situaciones que se resolvieron a partir del diálogo, de esta posibilidad que nos dio desde los principios filosóficos la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de poder tener la libertad de expresarme, de defender mis ideas y que yo pueda escuchar libremente las ideas del otro y conversar, de poder que se respete mi propiedad privada, que no venga el Estado a quitármela porque le da la gana, sino que tenga que haber un elemento particular para que se... Todo esto nosotros en derecho lo podemos también llamar desde la perspectiva del Estado de Derecho, hablando de estos elementos estatales. Perdón, referido específicamente a la intervención estatal. Nuestro Estado costarricense, regulado inicialmente en el artículo 11 de la Constitución Política y de forma general para toda la administración pública en la Ley General de Administración Pública de 1970, establece un principio básico y elemental, que es que el Estado no puede hacer nada que no esté autorizado en una ley y no puede dejar de hacer lo que la ley le obliga, ¿verdad? Marca la cancha el Estado en un elemento que se llama la ley. Y cuando hablamos de la ley, vamos a hablar de los elementos regulatorios, en este caso normativos, que emanan de la Asamblea Legislativa. Marca todas estas ideas un elemento particular, que es lo que se llama el Estado de Derecho, que dice que quien gobierna en un país no son sus representantes, es su pueblo, es la soberanía la que manda en un país. En Costa Rica no manda el presidente, no manda quien ostente el puesto de coordinador general del Poder Ejecutivo, llamado en nuestro país presidente o presidenta. En nuestro país, quien rige las riendas del país es el pueblo. Pero como no podemos poner a discutir a 5 millones de personas, ¿verdad? La discusión sería eterna, nombramos representantes cada 4 años, vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes, ¿no? Cada vez que votamos por diputados, que son nuestros representantes, ellos nos están representando a nosotros y están actuando por nosotros. Por eso dice nuestra constitución política, el Estado es un simple depositario de la soberanía. Como pueblo tenemos derecho a exigir de nuestros representantes por qué estamos yendo por un rumbo distinto al que como país queremos. ¿Verdad? Y entonces tenemos claridad, ahora sí, cuando se dice que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República, es el más importante, porque los diputados al emanar una ley le dicen al Poder Ejecutivo, queremos ir por aquí o queremos ir por allá. Una vez que le dijimos al Poder Ejecutivo, queremos ir por aquí, bueno, entonces el Poder Ejecutivo ahora sí, ¿cuáles son las determinaciones que vamos a hacer para ir por aquí? Pero el presidente de la República no puede simplemente decir, quiero ir por allá, si la Asamblea Legislativa vamos por aquí. Por eso, nuevamente, entramos en un elemento que nos da esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también importantísima para nuestro país,
que es lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Si alguna vez ustedes han visto una balanza, ya tiene dos platos, y si yo pongo un peso en este plato, se va a desbalancear, y si yo pongo el peso en esta otra, se va a llevar. La idea del sistema de pesos y contrapesos es que haya un equilibrio entre más de una persona, que no sea como antes que era el monarca, que era el que hacía todo. No, no, perdón. Ahora yo pongo a alguien a la par para que equilibre. En este caso, y de acuerdo a la teoría de Montesquieu, ¿ah? Hoy tenemos un sistema de pesos y contrapesos que en el ideal filosófico está compuesto de tres partes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Y entonces, el poder legislativo es el que, ostentando la soberanía del país, le dice al poder ejecutivo lo que quiere hacer como país. Pero el poder ejecutivo, si no está de acuerdo, entonces puede rechazar y no sancionar una ley, ¿verdad? Lo que llamamos el veto de una ley. Y decirle a la asamblea: no, señores, repiensen esto porque me parece que esto no es lo que el pueblo quiere. Y que esa discusión entonces está, incluso las representaciones de las bancadas en la asamblea legislativa, que haya discusión de los proyectos de ley y que no sea solamente una única fracción, ayuda mucho a que suceda. Por eso, por ejemplo, en países donde se ha entrado en procesos de dictadura bajo supuestos procesos democráticos, como por ejemplo ha acontecido en Venezuela, se daba que la Asamblea Legislativa de ese país en algún momento tuvo una mayoría exorbitante de la representación de la bancada de gobierno, lo que permitía que todos los proyectos de ley se aprobaran sin necesidad de discusión. Porque como todos estábamos de acuerdo, ¿para qué votamos? Solamente con que se presentaran los diputados de gobierno se lograba, ¿verdad? Entonces, entrábamos en una figura igual, de una sola instalación. El proceso democrático que tenemos en nuestro país, reconocido como una de las únicas 5 democracias plenas, permite que hoy tengamos diferentes partidos políticos con diferentes ideas filosóficas y que permitan tener una discusión. Que la discusión sea sana o no sea sana, sea pertinente o no, y eso es harina de otro costal. Pero por lo menos esa posibilidad la tenemos. Y gracias al esfuerzo que ha tenido el desarrollo de elementos como el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de los primeros esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, en 1940, al día de hoy, ha permitido que entonces podamos tener la posibilidad de cada 4 años ir a ejercer nuestro derecho al voto. Esa obligación que tenemos con nuestro país de decidir, la podemos ejercer sin problemas. ¿Y por qué tenemos derecho a elegir? ¿Por qué nace el sufragio? Porque en algún momento un pueblo se cansó de tener a una sola persona que mandara y dijeron: ¿por qué nosotros no podemos? Pero para que no sea siempre uno, como era el rey, establezcamos sistemas donde haya también variaciones, donde haya procesos de cambio, que hoy llamamos elecciones. Sí, muchachos, esto viene entonces de la Declaración Universal. Puede ser que no venga directamente y no establezcamos el sufragio, pero vean cómo las ideas al irse desarrollando nos permiten ir tener claridad sobre estos puntos. Otro elemento importante, y ya para ir cayendo un poco en el tema directamente del periodismo, uno de los elementos más importantes que tiene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es precisamente la libertad de expresión, que es la posibilidad de manifestar mis pensamientos y mi opinión sin que exista una privación de esa libertad, ¿verdad? Siempre mantenido todo esto, como decíamos, en el marco de el no abuso del derecho afectando a los demás. A partir de este primer elemento de la libertad de expresión, nace un segundo elemento que ustedes imagino que ya han desarrollado a lo largo de esta carrera, que es precisamente la libertad de prensa, que es la posibilidad de que esas ideas, de que esas críticas, de que esas discusiones puedan ser publicados y compartidos con el resto de ciudadanos. Yo sé que estoy definiéndolo de una manera muy simple,
Pero así de simple empezó. ¿Por qué si yo puedo decir lo que yo quiera, si, mientras no esté afectando a los demás, porque yo no lo puedo escribir y pasárselo a los demás? Y especialmente con el desarrollo de la imprenta y posteriormente con Gutenberg, con la imprenta de caracteres móviles, este principio de libertad de prensa se empezó a desarrollar al haber un elemento de fácil transmisión de la información. Y entonces, que las ideas, que las críticas, que las discusiones, que los debates pudieran compararse y pudieran compartirse de mejor manera. Ya no era solamente lo que nos sentábamos a hablar un grupo, que nos conocíamos, eh, a lo muy tico, a tomarnos un café, sino que ya yo podía tener un documento que no solamente yo lo tenía, sino que si yo sabía leer, podía volver a leer en otro momento. Y lo que nos pasa muchas veces, leemos un texto en un momento y después lo releemos y nuestra visión de lo que decía inicialmente el contexto cambia y nos genera esa crítica. Esos elementos han permitido que hoy en día, por ejemplo, podamos tener la cantidad de medios de comunicación que existen en nuestro país, que existan diferentes posiciones respecto a estos medios. Hoy en día la discusión, por ejemplo, que ha acontecido a nivel político, ha señalado elementos de que hablan de que hay medios de comunicación a favor o en contra. Bueno, pero eso siempre ha existido por parte de este elemento de la libertad de prensa. Si no, por ejemplo, veamos elementos históricos que ustedes conocen. La revolución civil de 1948 parte de que desde 1942 existen posiciones muy marcadas en los medios de prensa, por ejemplo, entre La Nación y La Tribuna, dos medios de comunicación escritos, uno más liberal y otro más afín al Estado. Y sus posiciones eran completamente contrarias. Mientras unos criticaban al gobernante de turno, en ese caso Rafael Ángel Calderón Guardia, otros lo apoyaban. Pero eso es parte de la libertad de prensa. Gracias a Dios la tenemos. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuál es su opinión respecto a elementos tributarios de impuestos, probablemente ustedes no sean expertos tributarios en derecho tributario y en materia contable tributaria. Pero al tener un medio de comunicación serio que hace una investigación periodística seria, en donde se verifican fuentes, en donde se hacen las entrevistas pertinentes con las preguntas adecuadas, permite que yo, como lego en materia tributaria, entienda qué está pasando. Y una vez que entiendo qué está pasando, puedo generar mi opinión, indistintamente de cuál sea esta. Esta es parte de la libertad y nace a partir de esta libertad de prensa, de poder publicar lo que sea pertinente. Es cierto, han habido tensiones, han habido limitaciones, momentos en donde la censura previa ha sido muy compleja, donde la censura posterior también. Hoy en día lo vivimos en países de nuestra propia Latinoamérica, donde los periodistas no pueden publicar en su propio país, tienen que salir para poder ejercer esta libertad. Y lo vemos y lo criticamos. Entonces valoremos que lo tenemos en nuestro país. Que el Estado no tenga que verificar la publicación de un periódico, que no tenga que verificar la publicación de un medio digital, que no tenga que verificar la edición de un telenoticiario o de un radionoticiero, es un elemento y es un alcance muy importante en nuestro país. Se enriquece la discusión, no solamente por aspectos tan superfluos como puede ser el fútbol o el deporte o los espectáculos. Puede llegar hasta discusiones muy profundas, como hacia dónde vamos como país, cuáles van a ser nuestros gobernantes, cuál va a ser el alcalde y los regidores que van a dirigir a mi municipio. Y eso nos afecta como ciudadanos, como personas, como familias.
Esta libertad de prensa que nace a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ese desarrollo que ha tenido, no solo a nivel periodístico, también lo ha tenido a nivel jurídico, el establecimiento de las normas y los principios que lo establezcan, poder llevar esa idea en algún momento a plasmarla en una norma jurídica, tener claridad que la libertad de prensa existe ya no solo en una ley, sino que también es protegida por una sentencia de un juez. Y cuando se reiteran esas sentencias, se crea lo que se llama la jurisprudencia. Cuando tribunales supranacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refrenda esta libertad, todos estos alcances jurídicos son importantes porque permiten que este desarrollo que ha tenido la declaración no se haya quedado en un elemento filosófico y en un papelito muy bonito que está expuesto en el Museo del Louvre y que está ahí elegante, sino que lo vemos hoy en día, lo palpamos cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos que esta declaración, a pesar de ser tan añeja, hoy en día sigue vigente. Seguimos teniendo discusiones respecto a estos temas. Hoy en día seguimos teniendo la discusión de si un gobierno puede o no puede censurar a un periodista. Las tenemos en países muy cercanos, pero también la tenemos en nuestro país. ¿Cuándo puedo y cuándo no decir algo? Bueno, por eso es importante la formación profesional. ¿Eh? Porque ahí entramos en el aspecto al frente de lo que hablábamos, ¿verdad? De no dañar a los demás. Por ejemplo, tener esta libertad de expresión es muy importante, ¿verdad? Todos tenemos claros que esto es importante para el desarrollo, por ejemplo, del periodismo y de otras áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también es importante en esta misma perspectiva que entonces, como elementos y como periodistas, también tengamos la posibilidad de verificar fuentes para que lo que digamos sepamos que no va a ofender, ¿verdad? Eh, Algunas discusiones que se tienen en este ámbito, por ejemplo, van sobre este tema. Había una amistad que yo tenía, ¿verdad? Que decía que la verdad no peca, pero incomoda. Y entonces, ese elemento en periodismo es sumamente importante, porque si nosotros podemos ejercer esta verificación de información, ¿verdad? Este fact-checking, como le llaman ustedes, ya me acordé, fact-checking es un elemento que es trascendental, porque ofende si yo no tengo los medios de prueba. Y entonces mi libertad de prensa me dice, hice esta investigación, tengo esta fuente, tengo esta otra fuente, tengo este otro elemento probatorio, tengo este otro elemento probatorio. Entonces, yo publico y digo, don Juan Pérez estafó, no es porque a mí se me ocurre. Yo estudié qué significa la estafa en derecho penal, analizo el tipo penal, hablo con don Juan Pérez, hablo con la supuesta persona que fue estafada, analizo cuáles son los documentos que tienen las transferencias electrónicas, cuáles fueron los efectos que tuvo cada uno de estos, consulto con mi abogado, con el abogado del medio de comunicación en el que yo estoy conversando, si esto está jurídicamente bien o mal, hacia dónde va. Y era así, yo publico. Si Juan Pérez se ofende y pone un proceso en contra mía, yo le puedo decir, yo establezco esta publicación por esto. Sucedió esto, estos son los hechos, aquí están las transferencias, aquí está esto, aquí está la otra. Pero además, por ejemplo, aquí está la sentencia judicial. Entonces, hay todo un elemento que sostiene mi opinión y nos da entonces este elemento tan particular que tiene que a veces la gente olvida. Normalmente lo que se publica en un medio de comunicación serio no son simples chismes, no son elementos sacados al azar, parte de una investigación que permite
poder verificar cada una de las fuentes y que pueda revisarse todos estos elementos. Y esto se puede traducir incluso a elementos muy particulares. Por ejemplo, nuestro país tiene la Ley de Acceso a la Información Pública en Costa Rica, ¿no? Es una norma que nace en noviembre del 2024 y que voy a leerles lo que dice el artículo 1 de esta ley. La presente ley tiene por objeto que el Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible, garantizando la transparencia administrativa en el ejercicio de la función pública, fortaleciendo la rendición de cuentas por parte de las autoridades y su debida publicidad en la función pública. ¿Qué es lo que está diciendo la Asamblea Legislativa con esto? Que parte de la libertad de expresión que tienen las personas nace de la información que ellos tengan. Y como no queremos que esa libertad sea un abuso porque está ofendiendo que tengan acceso a los elementos de pruebas, en este caso la información pública. Sí, la ley establece que hay un trámite, sí establece que tiene que hacerse de una manera particular, sí establece que hay información como establece la misma Constitución, que es secreto de Estado. Por ejemplo, la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Esa es información que se tiene que manejar de manera muy cuidadosa, pero tiene que haber acceso a la información, ¿verdad? No se le va a decir directamente cuántas metralletas o cuántos chalecos antibalas o cuántos están consiguiendo, porque esa es información que, si no está bien filtrada, puede afectar a policías que están en la calle dando la información a grupos contrarios al orden público. Pero sí por lo menos que exista el control de decir, se despilfarró porque se mandaron a comprar 700 chalecos antibalas en Temu y no en un lugar especializado. Esa información de acceso público viene a partir de estas determinaciones. Viene también, por ejemplo, la determinación de responsabilidad y límites legales, esta libertad de prensa. La libertad no es absoluta. Como hemos venido diciendo, tiene límites. La protección de la honra, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ofender a una persona, la seguridad nacional, como les acaba de decir, el orden público, ¿verdad? No, no vamos a generar que todo el mundo salga a armar un bochinche en las calles solo porque sí, o sea, que hay elementos suficientes, ¿verdad? Entonces, se establecen a partir de la normativa también procesos ante los cuales acudir en caso de que alguien sienta que se violentó alguno de estos límites. Esto también es una protección importantísima para ustedes como periodistas, porque no significa que si yo me sentí ofendido, inmediatamente yo voy a ir hasta su medio de comunicación y puedo ir a quebrarles ventanas o puedo ir a amenazarlos en la calle. Yo tengo que ejercer estos procesos judiciales o administrativos según corresponde, pero están establecidos, lo que también permite que ustedes puedan ejercer un derecho de defensa, que ustedes se les notifique que va a haber un proceso y que ustedes en un plazo que la ley establece puedan aportar sus pruebas y que sean analizadas por un tercero imparcial, que no es ni quien se siente ofendido ni el periodista, es una tercera persona que a veces la gente le suena feo, pero que no le importa la situación, lo que hace que la resolución que tome no esté viciada para alguna de las partes, sino que simplemente establezca lo que las pruebas demuestran. Entonces, el establecimiento de estas responsabilidades y límites legales también permite que el ciudadano no ataque sin fundamento un medio de comunicación. Y que si esto sucede, periodistas y medios de comunicación puedan solicitar a esta persona que demandó sin fundamento el resarcimiento de daños y perjuicios, la parte económica, la parte de una publicación de retractación, por ejemplo, o incluso el mismo derecho de respuesta en caso de que sea el medio de comunicación el que cometió un error, o el que cometió más que un error, una imprecisión. Y todos estos elementos a partir del
dejar hacer, dejar pasar, siempre y cuando no se dañe a los demás. Todos estos elementos nos permiten estas particularidades, llegando a extremos incluso, por ejemplo, a la seguridad personal y laboral de ustedes como periodistas. Poder acudir a la vía estatal, ya no para una queja, sino para una protección. Lo que hemos visto con los colegas en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, similares, donde ha sido tan difícil esta libertad de prensa, en nuestro país ustedes pueden acudir al Estado a través de las vías correspondientes. La vía jurisdiccional, la vía policial, la administración pública en caso de ser necesario, instituciones como el mismo Colegio de Periodistas que pueden procurar el bienestar e incluso influir en los procesos para que no solamente su solicitud, sino que sea apoyada por su propio gremio y sus representantes para proteger sus trabajos, para proteger sus medios y sus principios. Todos estos elementos por eso son tan importantes, porque permiten que ustedes como periodistas también, desde esta Declaración Universal, vayan avanzando y teniendo claridad sobre estos elementos, que permitieron a partir de elementos como la libertad, la protección de los elementos privados, de la propiedad privada, entre otros. Finalmente, para terminar esta parte, es importante que analicemos en esta nueva era digital en la que estamos, cómo se aplican estos principios. Hoy en día el acceso a la información es mucho más fuerte o más masivo, digámoslo de esta manera. ¿Verdad? Hoy en día poder acceder a una información, ya no solamente tengo que acceder al periódico o esperar a que sea la edición del noticiero. Yo puedo meterme a internet, buscar, poner, incluso utilizar herramientas como Gemini, ChatGPT u otras inteligencias artificiales para que busquen información. Pero la discriminación de esta sigue siendo importante. Elementos, perdón, como la desinformación, hoy en día son sumamente peligrosos. El acoso en línea es sumamente peligroso. El bullying digital hoy en día ha aumentado en su desarrollo y es muy importante que tengamos cuidado con estos elementos. Ya ahí estamos llegando a elementos donde se violenta esta libertad de expresión y de prensa. La necesidad que se ha generado entonces con la velocidad de la información, de ser el primero en publicar, de ser el primero en tener la información, debe manejarse con mucho cuidado por parte de los periodistas. No puede ser más importante la primicia que la veracidad. Y hoy en día estamos ante esta situación. Sabemos que es importante que haya acceso a los medios y recursos económicos para que los mismos medios de comunicación existan, pero no por eso debemos pasar por encima de la verificación, no debemos, por eso debemos pasar por encima de una investigación seria, de revisar las versiones de ambas partes. Porque si esto sucede, si entramos en lo que hemos estado hablando, de la posibilidad de entrar en un proceso judicial por un abuso de esta libertad. En nuestro país ha sido bendecido con muchos periodos históricos de paz, en donde los conflictos armados que hemos tenido, si bien muy dolorosos, no han sido extensos. Y a pesar de que han generado heridas en el pueblo costarricense, no son heridas imborrables o incurables. Por dicha hemos tenido la posibilidad de que todo eso se supere, pero perder los principios de esta declaración al día de hoy, perder los principios de libertad, el principio a la libre expresión,
El principio de la propiedad privada. Por ejemplo, que ustedes como periodistas tengan un medio de comunicación con sus instalaciones y que sepan que ustedes pueden impedir que los cuerpos policiales ingresen porque les da la gana, como sucede en otros países. Diferente si tiene una orden judicial. Bueno, pero si hay una orden judicial, ahí establecerá el marco límite de lo que la policía o el OIJ puede hacer. Y si se exceden, ustedes pueden acudir a estas vías. Pero como en otros países que entran botando puertas y diciendo, porque consideramos como Estado que eso afecta al país, no lo tenemos. Eso es una gran ventaja. Aprovechémosla. No perdamos esos elementos. La posición del periodismo en nuestro país sigue siendo una posición importante. Sigue siendo esa posibilidad que tienen ustedes como profesionales de informar, de educar y entretener. Pero que esa función esté enmarcada dentro de los elementos de la libertad, lo debemos a esta declaración al día de hoy. En este espacio he querido compartir con ustedes un poco de esto. No tanto de la parte histórica, como les decía al principio, porque sé que ustedes ya lo han estado analizando, pero cómo se está aplicando hoy en día. Y con todos estos ejemplos y con todos estos matices, que veamos la importancia que tiene y la responsabilidad de que nuestro país siga manteniendo un derecho a la libertad de prensa es de ustedes. Es de ustedes que están ahí sentados, es de ustedes que están dedicándose a profesionalizarse, no solamente en la parte técnica, sino en la parte como personas. Y es responsabilidad de ustedes en el trabajo que ejecuten. Muchos son los elementos que podemos probar. Imagino, por ejemplo, que ustedes han visto ya la película El Cuarto Poder, ¿verdad? Que habla también esa discusión del poder que tiene la prensa a la hora de contar una historia. Y si no la han visto, se la recomiendo. Pero eso es lo importante que tiene. Son ustedes los responsables de que esto se mantenga o se elimine. No complaciendo a nadie, no dejándose llevar por la inmediatez de la primicia, sino cumpliendo profesionalmente con sus funciones. Desde discutir si hay que nombrar a X y Y persona como el seleccionador nacional, con sus atestados y poderes, no por mi opinión, sino con hechos, hasta discutir el ejercicio de la función estatal, discutir la función de la familia en nuestra sociedad, discutir las posiciones en las que están ideológicas o filosóficas de X o Y situación. Todo eso es responsabilidad de ustedes. ¿Qué tan crítica, qué tan pensante sea nuestra nación costarricense? Parte de lo que ustedes como periodistas nos puedan dar, la información que ustedes nos generen. Yo agradezco a Dios haber nacido en este país que tenemos esta libertad, en donde ustedes pueden ejercer esta profesión de manera libre, sin necesidad de un control previo. Espero que se mantenga así por muchísimos años más. Y por eso les agradezco a ustedes que están haciendo el esfuerzo por formarse como periodistas y por tener esta posibilidad de analizar los elementos históricos y actuales que los han llevado hasta esta particularidad de su profesión y su desarrollo. Les agradezco el espacio que han tenido. Me encantaría poder compartir con ustedes más de estos elementos. Por el momento, le agradezco nuevamente al profesor José Luis Mora que me ha invitado a esta actividad y espero en algún momento que podamos tener esta charla ahí en la universidad, que podamos sentarnos, tomarnos un café y hablar de estos temas. Como estudiantes o ya como periodistas graduados, es importante que hablemos de estos temas y que nunca dejemos de lado
la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país su función como periodistas.